Es importante poder nosotros perseverar para alcanzar esa meta. Y quiero utilizar un versículo que está en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Este fue un texto que utilicé el miércoles, así que los que vinieron el miércoles quizás se van a sentir familiarizados con este texto porque lo enseñé el miércoles. En el capítulo 22 de Lucas, el versículo 31 en adelante, encontramos, y en todo este capítulo, encontramos una comparación entre dos hombres que perseveraron, uno sí y el otro no. Pedro y Judas. Dos hombres que todos nosotros conocemos mucho y que la humanidad los conoce. Estos dos discípulos. Pedro, por ser este discípulo de Jesús atrevido, impulsivo, y Judas, por ser el discípulo traidor. Es más, se ha acuñado entre nosotros decirle a aquellos que nos traicionan, usted sí es mucho Judas, ¿no? Porque es un discípulo muy conocido. Pero yo quiero que notemos dos cosas y veamos estos dos ejemplos. El resultado de una persona que persevera y el resultado de una persona que no persevera. En el versículo 31 de Lucas 22 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y al primero que vamos a ver, los estudios dicen, y por algunas nociones que hay en el libro de Hechos, parece que Pedro no sabía ni leer ni escribir. Parecía que Pedro era un hombre analfabeta. Y a este hombre es a quien Jesús llama a ser su discípulo. Y Pedro se caracterizó, siendo discípulo de Jesús, mandó un espadazo a aquel soldado, y si no es porque este soldado se agacha, le corta una oreja, le tumba la cabeza al soldado. O sea, Pedro era un tipo así, de fuerza, violento, siempre dispuesto a estar al frente, a defender al Señor. Por eso cuando Jesús aquí le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para probar tu fe, para tentar tu fe, digámosle de alguna manera. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era esto: Pedro, Satanás va a tentarte y va a venir una prueba sobre tu vida. Va a venir una prueba sobre tu vida. Va a haber un momento en tu vida donde tu fe va a ser probada por Dios, donde tu fe va a ser sacudida y vas a tener que demostrar y perseverar. Y le dice Jesús, y yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y una vez termines esta prueba, puedas ayudar y traer a tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los demás discípulos. Porque no solamente iba a ser probada la fe de Pedro, sino la fe de todos iba a ser probada. ¿Y de qué manera iba a ser probada? De que el Mesías, el libertador, el hombre que todos los discípulos esperaban que los librara de la opresión romana, y después de ser ese gran poderoso Jesús sanador,
hacer miles de milagros, ahora se iba a convertir en un reo y los discípulos iban a entrar en una crisis, porque no solamente iba a ser un rehén o un preso de Roma, sino también iba a morir. Y no solamente iba a morir, sino iba a ser clavado en una cruz. Y entonces, por lo que estos hombres venían luchando, porque ellos no estaban con Jesús, porque habían aceptado un evangelio, digámoslo así, ellos ya tenían su creencia, su religión, que era el judaísmo. Ellos estaban siguiendo a Jesús porque creían que Jesús iba a ser ese rey que los iba a libertar de la opresión romana. Y ahora que su rey estaba crucificado allá en una cruz y estaba muriendo, entonces su fe iba a ser probada. Porque 3 años siguiendo a este hombre, diciéndonos 1000 cosas, y ahora está clavado en una cruz. A eso es lo que se refería Jesús, de que todos ellos iban a ser probados en su fe. Todos ellos iban a ser probados en la fe. Ahora, yo quiero decirle que esto no ha cambiado para nada. Que todos nosotros hemos pasado y pasaremos momentos en los que nuestra fe será probada por diferentes circunstancias. ¿De qué manera Satanás zarandeó o movió la fe de los discípulos? ¿De qué manera? Aprovechándose de una circunstancia que estaban alrededor de Jesús. Aprovechándose de que Jesús lo habían capturado y lo iban a matar. Satanás aprovecha esta circunstancia, este problema, para poner en duda la fe de los discípulos. De la misma manera, Satanás aprovecha las circunstancias que nosotros vivimos, los problemas que enfrentamos, y pone a prueba nuestra fe. ¿Qué aprovecha Satanás? Aprovecha que su hijo se volvió rebelde, la gritó, la golpeó, se fue de la casa, ese momento difícil. Aprovecha esa discusión con su pareja, con su esposo. Aprovecha esa situación. Aprovecha cada situación que tenemos en nuestro diario vivir para hacernos tropezar. Aprovecha cada error que nosotros cometemos. Y aún hace uso de los errores que hemos cometido en el pasado para poner en duda y zarandear nuestra fe. De esa manera obra Satanás sobre nuestra vida, aprovechando cada circunstancia. Aprovechando cada circunstancia. Mire, de esa manera fue probado también Jesús. Recuerde que cuando él hizo los 40 días de ayuno y fue al desierto, dice que allí se le apareció Satanás y le dijo: convierte estas piedras en pan. Pero ¿de qué manera fue tentado Jesús con eso? No fue tentado en retarlo si era capaz o no era capaz. Fue tentado en la circunstancia de que Jesús era judío y su pueblo se estaba muriendo de hambre. Los judíos, para cuando Jesús estuvo en la tierra, se estaban muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre. Los romanos le habían puesto impuestos tan altos que no podían pagar, entonces ellos venían y les expropiaban todas las cosas, sus cosechas. Venían los romanos y recogían todas las cosechas de sus campos y no les dejaban absolutamente nada para comer ni para sustentarse. Así que los judíos se estaban muriendo de hambre. ¿Y qué utiliza Satanás en ese momento? Esa circunstancia, la circunstancia de que los judíos estaban muriendo de hambre, entonces le pone la tentación a Jesús. ¿Cuál tentación?
de que se convierta en ese hombre que le provee alimento al pueblo judío para que no muera de hambre. Pero ese no era el plan para Jesús. El propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, su meta era morir por usted y por mí. Por eso Jesús no se desenfocó de su propósito. ¿Por qué? Porque perseveró a la meta que tenía. Perseveró a la meta que tenía. Así que Pedro, lo encontramos aquí frente a la declaración que Jesús le hace. Pedro, tu fe va a ser probada por Satanás. Y yo estoy orando para que tu fe no falte. Pero Pedro le dice a Jesús, Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también a la muerte. Estoy dispuesto a morir por ti. Ese era Pedro. Y cualquiera que lo ve y lo conoce de primera dice, uy, qué chévere ese discípulo. Pero Jesús le dice, Pedro, no te creas tan seguro, porque hoy, antes de que amanezca, porque eso es lo que tiene que ver con que el gallo cante 3 veces. Antes de que amanezca, hoy, esta noche, tú me vas a negar 3 veces, vas a decir que no me conoces. Y Pedro le dice, no, Señor, eso no es así. Eso no es así. Yo no te voy a negar. Es más, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y qué pasa? Finalmente Pedro niega a Jesús. Finalmente Pedro está siguiendo a Jesús de lejos, dice la Escritura. No se acerca mucho porque su corazón se ha llenado de temor. Su corazón se ha llenado de miedo. Y ahora teme que los romanos también lo capturen y que los principales líderes judíos lo capturen y lo maten con Jesús. Y su promesa parece que se ha olvidado. Su promesa que está dispuesto a ir a la cárcel y morir por Jesús. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado así? Que le hemos hecho cuántas promesas a Dios en circunstancias difíciles, en momentos difíciles. Señor, si tú me ayudas, yo hago esto, yo doy lo otro. Pero se olvidan las promesas. Dios nos cumple y a nosotros se nos olvidan las promesas. ¿Cuántas veces quizás no hemos estado enfermos en un hospital, allí ya quizás sin esperanza de vida, y estamos allí y de pronto allí le rogamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y le decimos, Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta, yo voy a ser fiel a ti, te voy a servir. Y Dios nos saca y no cumplimos lo que le hemos prometido a Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en problemas, situaciones económicas difíciles y le decimos a Dios, Señor, si tú me ayudas, me provees, me haces ese trabajo, yo voy a hacer esto por ti? Y Dios nos ayuda y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Recuerdo una historia que nos contaba mucho el pastor Gabriel y nos la contaba de manera chistosa, no amargado, sino de manera, él le producía como curiosidad esa historia. Él dice que hace muchos años atrás, la hermana Nelly debe acordarse, la pastora Nelly, muchos años atrás a un hombre se le perdieron unas vacas que venía acá a la iglesia. Se las robaron, un día fue al potrero donde tenía las vacas y ya no estaban. Dios mío, mis vacas, ¿dónde están? Y las buscó por todo lado y no, se las robaron. Le robaron las vacas al hermano. Y entonces él vino a la iglesia, pastor, imagínense que se me robaron todas las vacas. Todas las vacas me las robaron, pastor. ¿Cómo así, hermano? Sí, me robaron todas las vacas. Pastor, ayúdeme a orar para que aparezcan mis vacas, para que aparezca el ganado. Vean, pastor, si usted me ayuda a orar y aparecen las vacas, yo doy una vaca para la iglesia. Y el pastor dijo, bueno, listo, hermano, vamos a orar. No por la vaca, sino
porque daba pesar que al hombre le hubieran robado todas las vacas, ¿verdad? Y dice el pastor que él oró y pues los hermanos, los líderes que supieron en ese momento la situación tan difícil del hermano, todos orando. Y todos oraban y lloraban por el hermano para que aparecieran las vacas. Y todos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer con la vaca que el hermano nos dé? Porque creemos que Dios va a hacer que aparezcan las vacas. Creemos, ¿cierto? Sí. No, pues hermano, nos hacen falta un piano. Con eso vendamos esa vaca y compramos un piano para la iglesia. Bueno, sí. Programamos qué íbamos a hacer con esa vaca. Pues aparecieron las vacas. Después de unos días aparecieron las vacas. Y el pastor se fue para Pereira y no llegó la vaca. Ya hasta se murió la vaca que iban a dar de tantos años. ¿Sabe? Nosotros somos así a veces. Se nos olvida lo que le prometemos a Dios. Y Pedro dijo: Señor, no estoy solo dispuesto a ir a la cárcel contigo, no, estoy dispuesto a morir por ti. Eso lo dijo en la mañana. Y en la noche, unas personas que estaban siguiendo, porque eso se armó pues todo un alboroto en el pueblo. Usted sabe que pueblo chiquito, infiernos grandes que dicen por ahí, ¿no? Y se armó todo un alboroto por la captura de Jesús. Ese hombre que hacía muchos milagros, era poderoso, ahora estaba capturado. Y había gente, había un grupo lejos, pero se alcanzaba a ver. Y entonces acá armaron una fogata porque llegó la noche, estaba haciendo frío. Y Pedro estaba aquí calentándose las manos y viendo a Jesús. Y tal vez pensando, pobrecito, y bueno, ¿y ahora cómo hago para rescatarlo? O bueno, no sé qué estaba pensando Pedro. Pero él estaba ahí encubierto. Y de pronto una mujer lo queda mirando y le dice: oye, tú como que andabas con Jesús. Y Pedro dice: ¿quién? ¿Yo? No. Se está equivocando, señora, yo no andaba con él. Va una. Pasó el tiempo, entonces ya Pedro hizo amigos ahí en la fogata y comenzó a hablar con algunos. Y la muchacha le dice: oye, pero es que tú hablas como hablaban los discípulos de Jesús, como hablaba Jesús, como que tiene la misma forma de hablar. Y Pedro se molesta en gran manera, le dice: oiga, señorita, ya aléjese de acá, no entiende que no, yo no soy nada de ese señor, yo no soy discípulo de él. Se pone bravo. Y luego otro hombre le dice: no, venga, pero en serio, usted como que yo un día sí lo vi con él. Y ya le sacan la piedra a Pedro y comienza a maldecirlos a todos, a decirles de qué se iban a morir cada uno de ellos. ¿Ustedes qué le pasa conmigo? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Todavía tenía la espada ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa? Y comienza a decir malas palabras y a ofenderlos. Y todo el mundo queda en silencio. Y de pronto él siente que alguien lo está mirando y ve a Jesús mirándolo de lejos a Pedro. Y Pedro se acuerda en ese momento las palabras que en la mañana Jesús le había dicho: tú me vas a negar. Y Pedro sale corriendo, llorando de aquel lugar, destrozado por dentro y diciendo: no valgo la pena. ¿Cómo es que después de haberle prometido a mi maestro que no lo iba a traicionar, termino traicionándolo y termino dejándolo solo? Yo no sirvo para esto. Y sale corriendo, se va para la playa a refugiarse en su antiguo trabajo, a refugiarse en lo que él hacía, y vuelve, digámoslo alegóricamente, al mundo. Ese es Pedro. Pero por otro lado, más adelante en el versículo 47 del mismo capítulo,
tenemos a Judas. En el versículo 47 del capítulo 22 de Lucas dice que mientras él aún hablaba, o sea Jesús, se presentó una turba de personas y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de esta turba y se acercó hasta Jesús para besarlo, o sea, para saludarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí encontramos otro discípulo, Judas. Por otro lado, Judas era un hombre estudiado, era un hombre inteligente. Judas tenía un temperamento muy diferente a Pedro. Judas no era impulsivo. Judas era un tipo que pensaba las cosas bien. Judas era un tipo que tenía un temperamento agradable. O sea, usted y yo, si conociéramos a Judas, quisiéramos estar con Judas. Porque escuche esto, los Judas no son malas personas, los Judas son buenas personas. Se ganan la confianza, se ganan el cariño, se ganan el aprecio. Y para usted ganarse el aprecio, el cariño, no puede ser una mala persona, no puede ser déspota. Es más fácil odiar a un Pedro que odiar a un Judas. Se quiere y se hace amistad más rápido con un Judas que con un Pedro. Los Judas son suavecitos, son muy amigueros. Es más, hay un texto en los evangelios que dice que un día cenando Jesús, dice que Judas se le recostaba al hombro a Jesús. Imagínese eso. Judas se sentaba al lado de Jesús. En la mesa, Judas llegaba y organizaba todos los puestos y le decía: Señor, tú vas aquí, siéntate, Señor, este es tu puesto. Gracias, Judas. Le corría la silla, se la acomodaba. Señor, ¿quieres agua? ¿Qué quieres? Yo te la traigo. No, Judas, así estoy bien. Ah, bueno, Señor. Y él se sentaba al lado del Señor. ¿Y qué más, Señor? ¿Cómo está? Muy duro hoy el día, ¿cierto, Señor? O sea, tremendo. A mí me impactó. Y quiero confesarle, Señor, a mí me impactó esa enseñanza que diste esta mañana allá en la montaña. Me impactó eso que decías. Realmente me llegó al alma. O sea, no te imaginas cómo tus enseñanzas, desde que yo te conozco, Señor, mi vida se ha transformado de una manera increíble. Y créeme, Señor, que yo aprecio también la confianza que usted me tiene, Señor. Yo sé que a cualquiera no se le da la tesorería de este ministerio, y yo sé que tú me tienes una confianza infinita, Señor, y yo te la agradezco porque yo sé que no había otra persona quizás adecuada para entregarle la bolsa, para entregarle pues el dinero, Señor, y esa confianza que tú me tienes a mí, de verdad la valoro. Y créeme, Señor, que yo te valoro mucho, te amo mucho, Señor. Para mí tú eres la persona más importante, eres tú. Ese era Judas. Ese era Judas. Y el Señor lo miraba y dice que el Señor, desde que conoció a Judas, sabía que él lo iba a traicionar.
Oiga, es muy chistoso, ¿no? Yo me imagino a Jesús porque es curioso cuando a usted le han dicho, uy, mire, tal persona, uy, habla mal de usted, pero mal, o sea, dice esto, dice esto, dice esto, y luego esa persona viene y habla con uno y, ay, no, mira, me encanta tu peinado, me encanta esto, me encanta... Oye, ¿tú qué te echas en el pelo? ¿Qué pelo tan hermoso, tan suave? ¿Qué tratamiento usas? Y uno sabiendo que esa persona dice, uy, ese pelo tan quemado, echarse tantas vainas, es que tiene ese pelo así, de tinturárselo todos los meses, es que lo tiene así vuelto nada, por eso es que le queda poquito. Y vienen, dicen, oye, ¿tú qué te echas en el pelo que tienes tanto cabello tan hermoso, tan suave? Y uno por dentro, oiga, es verdad, hasta donde llega la hipocresía, ¿verdad? Tremendo, el cinismo. Así era Judas. Ese era Judas, un cínico, un falso, un mentiroso. ¿Sabe? Uno de los problemas de Judas, hablando espiritualmente, es que Judas nunca creyó, nunca tuvo fe en Jesús. O sea, Pedro creyó en Jesús. Pedro sabía que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios. Pedro sabía que Él era el Hijo de Dios. Pedro sabía que en Jesús se encontraba palabras de vida. Una vez Pedro le dijo a Jesús, Señor, pero nosotros no nos podemos ir porque si nos vamos, ¿dónde vamos a encontrar palabras de vida eterna? ¿Qué es lo que tú nos das? O sea, Pedro no dijo eso por simplemente alabar a Jesús. Pedro dijo eso porque él creía y porque realmente Pedro en Jesús encontraba palabras de vida. Pero Judas nunca encontró en Jesús palabras de vida. Judas nunca creyó en Jesús. Judas siguió a Jesús. Judas tuvo la misma oportunidad de todos los demás discípulos, pero Judas nunca creyó realmente en Jesús. Yo no sé la razón por la cual Judas duró 3 años siguiendo a Jesús. No sé cuál era la motivación que había en su corazón, pero Judas no tuvo fe por Dios. Judas no permitió que las palabras de Jesús transformaran su corazón. No permitió eso. Nunca permitió. Sí estuvo ahí, pero nunca permitió que esas palabras transformaran su vida. Y desafortunadamente, hoy en la iglesia encontramos muchas personas que aunque están en la iglesia, que aunque vienen, llevan años en la iglesia, no tienen fe, no creen en Dios en su corazón. Y cuando viene la prueba, porque para Judas vino la prueba, capturaron a Jesús y Judas dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta plata, verdad? Porque en ningún lado dice que él se la entregó a alguien, ¿no? Se quedó con la plata. Pero sabe, Judas no quiso arrepentirse. Aún después de haber traicionado a Jesús y haberlo entregado, no abrió su corazón a Dios. Judas entró en una crisis existencial y dijo, ¿qué es mi vida? ¿Para qué todos estos años siguiendo a Jesús? Y fue y se quitó la vida. Dice Lucas, el evangelista, este Lucas que escribió este evangelio y el libro de Hechos, dice que con tal pesar, Judas buscó un árbol, cogió una soga, lo colgó, se lo amarró al cuello, se colgó, la rama se partió y cayó, y tal vez estaba muy alto, no sé, pero al caer su estómago se reventó.
y sus intestinos salieron. Esa fue la muerte de Judas. ¿Sabe? Aquellos que decían no perseverar, su fin será muy trágico. Aquellos que decían no perseverar por Jesús, su fin será nefasto, terrible. Pero Pedro decidió perseverar por el Señor. Pedro decidió seguir adelante. Y después de 3 días de que Jesús había muerto y resucitó, Jesús fue y lo buscó, y Pedro estaba en su barca, tal vez meditando, sintiendo lo mismo que sintió Judas. ¿De qué me sirvió todos estos años haber seguido a Jesús y haberlo traicionado? No valgo nada, no soy nada. Estaba mal, estaba decepcionado Pedro. Pero Pedro permitió que Jesús entrara nuevamente en su corazón. Y Jesús le dijo ese día: Pedro, te voy a hacer un pescador de hombres. Te voy a convertir en la cabeza de todo esto por lo cual yo vine. De una nueva generación, de un nuevo pacto, de un nuevo tiempo. Tú vas a liderar y vas a ir a rescatar a tus hermanos, a Andrés, a Felipe, a todos los que están descarriados, a todos los que están allí tristes por mi partida. Tú los vas a buscar, los vas a animar y los vas a reunir a todos estos discípulos y vas a orar con ellos y vas a dirigir a este grupo. Y Pedro perseveró y se convirtió en un hombre tremendo en las manos de Dios. En su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. En su segunda predicación se convirtieron 5,000 personas. Escuche esto: de un grupo de 120 personas, después de la primera predicación de Pedro quedó un grupo de 3,000, luego de 8,000, y luego la iglesia creció de una manera tremenda. Y Pedro se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Quiero compartir otra cita con ustedes que está en Juan. Ya voy en la recta final. Con estos versículos quiero terminar. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 60. Dice: al oír las palabras de Jesús, al oír la enseñanza de Jesús, al oír el mensaje de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede poner en práctica? ¿Quién puede poner en práctica esto que Jesús está hablando? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, o conociendo los pensamientos de sus discípulos, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no perseveraban y no andaron con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era Pedro, un hombre que realmente creía en su corazón que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un hombre que en su corazón
creía que en Él podía encontrar palabras de vida eterna. Yo quiero animarle en esta mañana para que usted junto conmigo podamos crear en Él, en el Hijo del Dios viviente, en su palabra, podamos creer en su palabra y que su palabra es vida para nosotros y que su palabra nos dará una eternidad junto a Él, pero debemos de perseverar en sus ordenanzas, perseverar en lo que Él nos dice aquí en su palabra. Y termino con Primera de Juan, capítulo 1, un versículo muy conocido por todos nosotros y que recitamos hace mucho tiempo. En el versículo 5 de la primera carta de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mis hermanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdadera, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hay una cosa clara: los que perseveramos también nos equivocamos. Los que perseveramos también pecamos. No se trata de que aquellos que perseveramos no nos equivoquemos o no pequemos. Se trata de que cada vez que nos equivoquemos, cada vez que pequemos contra Dios, podamos reconocer ese pecado y saber que tenemos un abogado que nos defiende. Y sabemos que tenemos a alguien allá arriba, junto al Padre, a Jesucristo el justo, que está dispuesto a luchar por nosotros y interceder por nosotros para que el Padre nos perdone. Ánimo, mis hermanos, perseverar. Nunca, escuche esto, nunca un pecado será suficientemente grande para apartarnos de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si su corazón hay arrepentimiento, si en su corazón hay fe hacia el Hijo de Dios, hay fe, usted cree en Él y vive conforme a la palabra de Dios, podemos experimentar el perdón de Dios, podemos experimentar la santificación de Dios, y no importa lo que hayamos hecho, Él nos perdona. Un corazón arrepentido Dios nunca lo rechaza. A perseverar, a seguir para adelante. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra hoy, Señor, esta palabra que has entregado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra es agradable, Señor, porque tu palabra nos anima a seguir adelante, Señor.
Padre, bendigo cada persona que en esta mañana ha oído tu palabra. Y oro para que tu palabra, Señor, no se la lleve, Señor, Satanás. Para que tu palabra no sea olvidada, sino que tu palabra, Padre bendito, pueda ayudarnos a mejorar, Señor. Pueda ayudarnos a cambiar, Padre Santo. Queremos que tu palabra nos ayude a perseverar, Padre bendito. Queremos perseverar, Señor. No queremos darnos por vencidos, Señor. Vamos a perseverar, Señor, hasta el fin. Vamos a perseverar, Señor. Lucharemos por llegar, Señor, al final de esta carrera que tú nos has dado, Señor. Puesto nuestros ojos, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Puesta la mirada en Él. Puesta la mirada en nuestro Redentor, puesta la mirada en nuestro Señor, puesta la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa la circunstancia, no importa cuántas veces seamos zarandeados, no importa cuántas veces nuestra fe sea movida por las situaciones que vivamos, pero ayúdanos a permanecer, Señor. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayúdanos a volver a tener comunión contigo. Ayúdanos a volver a acercarnos a ti, Señor. No nos queremos alejar de ti por completo, Señor. Aunque muchas veces te traicionemos, aunque muchas veces te neguemos, Señor, queremos volver a ti. Nuestro corazón está abierto para ti, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para ti, Padre bendito. Toda la honra y la gloria sea para ti, Padre bendito, por los siglos de los siglos. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que en esta mañana han asistido a este lugar, Padre. Oro por ellos, para que la bendición tuya esté sobre sus vidas, Señor. Oro para que tu misericordia esté sobre todos nosotros, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten gracia, míranos con amor, Padre bendito. Perdona nuestros pecados, Señor. Y que esta semana sea una semana de ver el poder de Dios. Que esta semana sea una semana de gloria, Señor. Sea una semana donde tu gloria se derrame sobre nuestras vidas, Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor, y nos declaramos bajo tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si damos un aplauso a nuestro Dios? Iglesia, Dios los bendiga grandemente, que tengan una semana excelente. Bendiciones para todos.